VMware Cloud Director es una aplicación web basada en roles que permite administrar el entorno cloud facilitado por Access. Es importante previamente conocer estos conceptos. Centro de datos virtual, un VDC, provee a su organización de los recursos como procesador, memoria y almacenamiento. Máquinas virtuales quedan definidas en Cloud Director por un conjunto de recursos como procesador, memoria y disco sobre los cuales se instala un sistema operativo. Redes virtuales. Del mismo modo que las redes tradicionales comunican a las máquinas físicas, las máquinas virtuales requieren de redes virtuales para gestionar sus comunicaciones. VApps en vCloud Director son un conjunto de redes y máquinas virtuales. Plantillas de VApps. Una VApp template es una plantilla que contiene una definición de máquinas virtuales y redes. Ficheros de medios, media files. Cloud Director le permite almacenar ficheros con imágenes de disco que podrán ser utilizados para instalar software en una máquina virtual como si se tratase de una instalación desde un CD o DVD. Catálogos. Un catálogo en Cloud Director es un repositorio para almacenar plantillas de VApps y media files. El catálogo público es compartido entre todas las organizaciones de la nube de Access y el catálogo privado es de uso interno de su organización. Con la contratación de los servicios de Cloud Server o Cloud Data Center en Access, se proporciona una URL y un usuario y contraseña de administrador de la consola de gestión. Desde el panel de control de Access o bien a través de la URL facilitada accedemos a la pantalla de bienvenida de vCloud Director. Una vez logados, accedemos a una pantalla con el siguiente aspecto. Cloud Director presenta una interfaz web que distribuye las funcionalidades del sistema en 4 pestañas principales: Inicio, Mi Nube, Catálogos y Administración. Inicio proporciona la información más relevante sobre el sistema y una serie de enlaces directos a las acciones más habituales. Mi Nube agrupa las funcionalidades necesarias para crear y administrar las VApps que formarán su entorno cloud. Catálogos da acceso a los catálogos tanto públicos como privados con el objetivo de utilizar las plantillas y los ficheros de medios que contienen. Administración. Desde esta pestaña se accede a la gestión de usuarios, políticas, datos de la organización, etc. Como se puede observar, la pestaña de administración reúne 3 grandes grupos de funcionalidades. Recursos. Define y gestiona los Virtual Data Center y las redes de su organización. Usuarios o miembros. Gestiona los diferentes usuarios y roles que acceden a Cloud Director. Y configuración. En la pestaña de usuarios veremos que se puede dar de alta un nuevo usuario, asignar el nombre y la contraseña y darle un perfil con este tipo de acceso o de permisos de acceso a la consola. Por ejemplo, un perfil que solamente pueda ser autor del catálogo, autor de VApp, usuario de VApp, solo acceso a la consola o bien un usuario predefinido. En la parte de configuración veremos distintas pestañas de configuración general. La pestaña general nos da el identificador único de la URL completa con el que los usuarios inician la sesión en la organización. Correo electrónico nos permite configurar tanto el servidor SMTP como la cuenta de correo a la cual enviar avisos. La pestaña directivas, que nos permite especificar el tiempo máximo que las VApps y las plantillas de VApp se pueden ejecutar y guardar, y dar concesiones a las máquinas virtuales. La gestión de las VApps se realiza desde la pestaña Mi Nube, que contiene 4 elementos en su primer nivel. VApps, que definen y gestionan las VApps disponibles en su cloud. Máquinas virtuales, permite acceder a las máquinas virtuales como si de una máquina física se tratase, parar, arrancar, insertar un CD, un DVD, etc. Elementos caducados, lista el número de elementos que han expirado en base a las reglas definidas por los administradores. O registros, que proporcionan seguimiento de tareas o de eventos.
Para añadir una nueva VIAP en Cloud existen dos posibilidades. A ambas posibilidades se puede llegar desde esta pestaña o desde la pestaña Inicio, y ambas son añadir una VIAP nueva o añadir una VIAP desde Catálogo. Vamos a agregar una nueva VIAP. Lo primero que nos pide es dar una descripción a la VIAP. En este caso daremos el nombre, VIAP Demo 1 por ejemplo, y una descripción que puede ser más extensa, VIAP demostración. A continuación nos pide las concesiones en tiempo de ejecución de la máquina y de almacenamiento. El tiempo de ejecución es el tiempo en días u horas que la máquina permanecerá encendida. En este caso le vamos a decir que la máquina permanezca encendida durante 7 días. La concesión de almacenamiento también podemos elegir que caduque a partir de X horas o a partir de X días. En este caso le podemos decir que nunca caduque el almacenamiento. A continuación nos pide agregar las máquinas virtuales, para lo cual hay dos opciones. Agregar una máquina virtual desde un catálogo. El catálogo puede ser público o un catálogo de mi organización, o agregar una nueva máquina virtual desde cero. Vamos a agregar una máquina virtual desde el catálogo y a continuación crearemos otra máquina virtual creada desde cero. En este caso, para hacerlo más corto, vamos a elegir una máquina del catálogo público proporcionada por Access. De las 12 plantillas que aparecen en el catálogo público, seleccionamos la plantilla que más nos interese de la máquina virtual que queremos crear. Por ejemplo, vamos a coger una máquina con sistema operativo Windows Server 2008, le damos a agregar, siguiente, y aquí nos pide configurar los recursos. El primer recurso que nos pide configurar es el centro de datos virtual. Normalmente el centro de datos virtual es un único VDC por cliente. En este caso nos aparece el VDC que ha asignado Access a este cliente. Y a partir de aquí se configura la máquina virtual en la siguiente pestaña, el número de redes y a qué red va conectada la máquina. Previamente hemos debido definir las redes en el apartado de redes que veremos a continuación. Vamos a coger, por ejemplo, una red interna y también definimos cómo se asigna el direccionamiento IP a esta máquina, para lo cual tenemos tres opciones: que sea una asignación estática de un grupo de direcciones IP, una asignación estática de forma manual o por DHCP. Por siguiente, tenemos una pantalla de lista para completar, de confirmación, y cuando le demos a finalizar automáticamente empezará una barra de estado a informarnos del proceso de creación de esta nueva VIAP. Mientras se va creando esta nueva VIAP podemos elegir generar una nueva VIAP y vamos a crear una nueva máquina con este nombre, por ejemplo, y estas concesiones de tiempo y de almacenamiento. Y en este caso, en lugar desde un catálogo, vamos a crear una nueva máquina virtual, aparte de la máquina virtual que acabamos de crear desde catálogo. Y aquí, en esta nueva máquina virtual, nos pedirá el nombre de la máquina virtual, que vamos a llamar VM01, una descripción, máquina virtual Windows Server, ¿de acuerdo? Y aquí sí que elegiremos el sistema operativo Windows Server, un 2008 R2, por ejemplo. Y aquí, a diferencia de la máquina que acabamos de crear desde catálogo, que lleva predefinidos los recursos, sí podemos elegir los recursos que formarán parte de nuestra máquina virtual. Por ejemplo, vamos a dotar a esta máquina virtual de una virtual CPU y la memoria RAM asignaremos en gigas en lugar de en megas, una cantidad, por ejemplo, de 2 gigas. Igual el almacenamiento, podemos elegir el tamaño del volumen de almacenamiento que queremos dotar a la máquina. Vamos a elegir 40 o incluso menos para que la máquina de prueba tarde menos en crearse. Y a continuación, el tipo de bus y número de NICs
el tipo de bus lo dejamos por defecto y el número de NICs nos dota de más de un subinterfaz de red virtual a la máquina en caso que sea necesario. Por ejemplo, podemos elegir 2 para incluir a la máquina en 2 redes, por ejemplo una pública y una privada. Le damos a aceptar, aquí tenemos nuestra máquina y a continuación le damos al botón siguiente y pasamos por las mismas pestañas que en el caso anterior. En este caso, en la configuración de máquinas virtuales, seleccionamos que el subinterfaz NIC 0 va a ir conectado a una red interna y el subinterfaz NIC 1 va a ir conectado a una red externa. Que la red interna se va a asignar mediante DHCP y la red externa va a llevar pues una IP estática del grupo de direcciones estáticas que nos asigne Access, nuestro proveedor. A continuación viene el apartado de nuevo de configuración de redes y que dejamos por defecto. La pantalla de confirmación, finalizamos y estaremos creando una segunda máquina virtual. Vemos cómo va el proceso de la máquina virtual anterior y a continuación, una vez creada, entraremos a comprobar el estado de la máquina. Una vez creada la VIAP, vemos que automáticamente aparecen como detenidas. Para ver nuestras máquinas tendremos que arrancarlas. Es muy sencillo, se selecciona la máquina, se le da el botón play o botón derecho iniciar y automáticamente comenzamos a arrancar la máquina. Vamos a hacerlo con ambas máquinas, las recién creadas. Tardarán un poquito en arrancar. Aquí tenemos otra máquina previamente creada. Mientras van arrancando podemos ver cómo se accede a la consola de la máquina previamente creada. Para ello hay que instalar un plugin que descarga el propio vCloud Director que permite la visualización de la consola de la máquina, al igual que se podría realizar con una sesión de Terminal Server. Y aquí podemos acceder a la consola de una máquina virtual creada en vCloud Director y ver, pues, por ejemplo, los recursos de los que dispone la máquina. Por ejemplo, entrando podemos ver la cantidad de disco y podemos comprobar que esta máquina, a nivel de recursos, si nos vamos al apartado de sistema, tiene una cantidad de memoria y de CPU que corresponde con la que aparece en nuestra consola vCloud Director. Aquí aparece que tiene una CPU, por ejemplo, y 2 GB de RAM. Si comprobamos los recursos que aparecen en Cloud Director relacionados con esta máquina, vemos que tiene que corresponder. La máquina se trata de esta y ahora a continuación describiremos las distintas posibilidades del apartado de máquinas virtuales. Aquí en Hardware comprobamos que efectivamente esa máquina tiene una CPU y 2 GB de RAM. Vemos que nuestras 2 nuevas VIAPs ya se han creado, VIAP Demo 1 y VIAP Amena, una máquina sin sistema operativo y una elegida desde el catálogo con un sistema operativo. Y aún hay otra manera más rápida de crear una VIAP, que es desde catálogo. Hemos elegido la opción crear nueva VIAP, que permite seleccionar máquinas virtuales desde catálogo o de forma manual, y aún vamos a comprobar que agregando una nueva VIAP desde un catálogo de mi organización o público, el proceso se hace aún más rápido a la hora de crear una nueva VIAP. Igual, elegimos una plantilla del catálogo, damos el nombre de la máquina y en 3 pasos hemos creado, comienza a crearse una nueva VIAP, en este caso desde catálogo, que también podríamos haberlo realizado desde la pestaña Inicio, agregar VIAP desde catálogo. Vemos que todas las nuevas máquinas creadas aparecen en esta pantalla de inicio. Dentro del apartado Mi Nube aparece debajo de la sección de VIAPs la sección de máquinas virtuales. Esta pantalla presenta las máquinas virtuales que en este momento se encuentran definidas en alguna de las VIAPs de la organización. En la parte superior de la pantalla aparece la barra de controles, desde donde se podrá controlar las operaciones de gestión de las máquinas virtuales,
iniciar, detener, suspenderlas, reiniciarlas. También con el botón derecho se pueden realizar estas acciones y se accede a un menú contextual que tiene las siguientes características. Las principales acciones que permite este menú son mostrar la consola de la máquina virtual, lo cual acabamos de hacerlo también haciendo clic directamente en la propia máquina. El efecto es el mismo, accedemos a la propia consola de la máquina virtual. Como podemos ver, se puede acceder así. Con las opciones de insertar CD, DVD desde catálogo o expulsar, tal y como si se tratase de una máquina física, podremos simular la inserción y extracción de unidades en las máquinas virtuales partiendo de los archivos de medios creados en los diferentes catálogos e instalar lo que Cloud Director llama Guest Operation System. La pestaña de medios está dentro de catálogos, medios. En esta pestaña podremos agregar un medio que tengamos físicamente en nuestro equipo, ¿de acuerdo? Y seleccionando la ruta podremos seleccionar un medio, cargarlo en el vCloud Director y a partir de ahí agregarlo a una máquina virtual. Otras opciones que aparecen en el menú contextual de las máquinas virtuales son las VMware Tools. Es una pieza de software que instalando en el sistema operativo de la máquina virtual permite una mejor interacción entre esta y el sistema de virtualización. En la pestaña Propiedades, como ya hemos anticipado anteriormente, podemos ver los recursos hardware de una máquina, una pestaña general con el nombre y la descripción de la máquina, o la personalización del sistema operativo que nos da la información de la contraseña y también nos permitirá desarrollar tareas de personalización de sistemas, como por ejemplo configurar un script de arranque o el dominio. Vamos, por ejemplo, a intentar aumentar los recursos de CPU y memoria de esta máquina. Para ello, como podemos comprobar, no nos deja ampliar los recursos, ya que la máquina debe permanecer apagada. Vamos a apagar la máquina. Y vamos a comprobar que una vez apagada la máquina, esa pestaña de recursos hardware que no permitía aumentar ni disminuir recursos, esta vez sí nos lo va a permitir. Ya tenemos la máquina apagada, volvemos a acceder a la pestaña de hardware y aquí sí, como podemos comprobar, nos deja aumentar el número de CPUs y el número de memoria. Vamos a duplicar, por ejemplo, los recursos y de nuevo se reconfigura la máquina. Para comprobar la correcta aplicación de esta ampliación de recursos, tendremos que volver a encender la máquina e incluso podemos entrar por consola. Vamos a ir encendiéndola por consola para comprobar que el propio sistema operativo Windows reconoce los nuevos recursos. Vamos a comprobar a continuación por consola cómo se han aplicado esta ampliación de recursos directamente desde la consola de Windows. De nuevo entramos en la consola del servidor, nos logamos posiblemente nos dé un aviso de que hay que reiniciar el servidor para que se apliquen estos cambios. De momento aquí está el aviso, vamos a decir que reiniciaremos luego, pero sí que se deben haber aplicado los cambios. Vamos a comprobar que en nuestro sistema se lee la nueva cantidad de CPU y memoria, correcto. Aquí vemos que donde antes había un procesador hay 2 y donde antes había 2 GB de memoria hay 4 y los cambios se han efectuado de forma correcta. A continuación vamos a ver el apartado de redes de vCloud Director. En la sección de redes de vCloud Director se ofrece información sobre la gestión de redes, firewall y balanceador de carga incorporados en el panel.
Con esto podrá definir la arquitectura de red que mejor se adapta a las necesidades de sus sistemas, establecer la política de seguridad perimetral y configurar los accesos externos a ella. El panel nos ofrece distintos tipos de redes. En primer lugar, las redes directas, que son las que conectan directamente la máquina virtual a una red externa que puede ser utilizada para la conexión directa a Internet o cualquier otra plataforma externa como un firewall, un servicio de almacenamiento, servicios de comunicaciones VoIP, etc. Y son completamente gestionadas por el administrador de la plataforma. Luego tenemos las redes de VIAPs, que son redes que se crean y configuran específicamente para ser utilizadas en una única VIAP. Cuando una red de este tipo se conecta a una red directa, ofrece la conexión a Internet y proporciona servicios de seguridad perimetral y DHCP, NAT, reglas de firewall, etc. Luego tenemos las redes de organización, que están disponibles siempre a nivel de toda la organización entera, es decir, todas las VIAPs dentro del panel, y pueden ser utilizadas por cualquier máquina. O bien, las redes de organización van conectadas a Edge Gateway, siendo este el que proporciona los servicios de reglas NAT, firewall, balanceo y enrutamiento. El Edge Gateway proporciona los servicios de seguridad perimetral, como decíamos, incluyendo el de VPN a las redes de organización, permitiendo la interconexión entre las distintas redes o cada una de estas redes e Internet. También proporciona funcionalidades de balanceo de carga, firewall, NAT y limitación de ancho de banda. Ahora vamos a crear una red de VIAP. Para ello tenemos que ir a la sección Mi nube y seleccionar la VIAP dentro de la cual queremos crear la red. Por ejemplo, DemoIDC. Nos vamos al apartado Redes y clicamos el símbolo más. Seleccionamos Red de VIAP y tenemos que indicar la dirección de la puerta de enlace y la máscara de red. En el grupo de direcciones IP estáticas indicaremos el rango dentro del cual se asignarán los interfaces de red de las máquinas virtuales que conectemos a esta red. Simplemente indicaremos un nombre de red lo más descriptivo posible. Aquí tenemos el resumen y finalizamos. Una vez apliquemos los cambios, se creará la red y un vShield mediante el cual podremos gestionar todo el apartado de reglas de entrada y salida para esta red. Ahora vamos a ver el proceso de creación de una red de organización. Como decíamos, no son exclusivas de una VIAP, sino que pueden ser utilizadas por cualquier máquina virtual dentro de la organización del cliente. Sin embargo, para que una red de organización pueda conectarse a Internet u otras redes es necesaria la existencia del Edge Gateway que gestiona la interconexión. Entonces, para crear la red de organización, ahora vamos a la sección de administración y al apartado redes de VDC de organización. E igualmente, seguimos el mismo proceso. Le indicamos que queremos una red enrutada mediante una conexión a un edge existente. Indicamos una dirección de puerta de enlace y una máscara de red. Igualmente el resto de parámetros son opcionales. Y vamos a llamarla tenemos el resumen y finalizar. Ahora vamos a ver la configuración del firewall. Vamos a basarnos en una máquina virtual que ya tenemos creada y a la cual vamos a darle conectividad a Internet. Para ello, sabemos que la dirección IP que tiene asociada en la red interna es la 192.168.1.8 y le vamos a dar conectividad a una dirección IP pública. Para ello, vamos a la sección de administración, a las redes de organización
y aquí hacemos clic derecho, configurar servicios. Previamente vamos a hacer la configuración de NAT. En primer lugar, indicamos la dirección IP origen, que es la .8, y después vamos a indicar la dirección IP pública. Vale. Mediante ese NAT lo que hacemos es NAT desde adentro hacia afuera. Y luego el inverso. Aquí ponemos la dirección IP pública que tenemos asignada. Vamos a darle TCP y UDP a todos los puertos ENI y aquí lo asociamos a la misma dirección IP interna que indicamos. Entonces, mediante la creación de estas dos reglas, en principio estamos dando ya conectividad a la máquina. Es importante que luego en la parte de reglas de firewall tenemos que tener en cuenta que por defecto todo el tráfico está denegado. Entonces tendríamos que crear una regla para darle conectividad a esta máquina a través de nuestro firewall. Aquí en origen vamos a poner desde cualquier dirección, cualquier puerto, y el destino vamos a poner que sea la dirección IP pública que tenemos asignada. Igualmente cualquier puerto de destino, y vamos a indicar TCP y UDP y acción permitir. Aceptamos, tenemos esta regla creada y las anteriores, y vamos a aceptar para que se apliquen las reglas. Por último, vamos a ver cómo crear un balanceador de carga dentro de nuestro panel. Para ello nos vamos a administración, nos vamos dentro de nuestra red y botón derecho, configurar servicios. Vale, y en la parte de equilibrador de carga tenemos que hacer dos gestiones. Por un lado, crear un grupo de servidores que se van a balancear, y por otro, crear el servidor virtual, que es el que va a tener la dirección IP pública balanceada. Entonces aquí agregamos un grupo. Vamos a crear un grupo de servidores web. Vamos a balancear HTTP y HTTPS. El método de equilibrio por turnos, que es básicamente un round robin. Vamos al siguiente. Y vamos a indicar el puerto de supervisión, el 80 y el 443. Se podría indicar también una URL del servicio, ¿vale? Que sería un archivo que testaría vía HTTP. Vale. Vamos a agregar las direcciones IP privadas de los servidores a balancear. Vamos a añadir la .7 y la .8, puerto 80 y puerto 443 para HTTPS. Añadimos la 192, 168.1.8 con los mismos puertos, el 80 para HTTP y el 443 HTTPS. Una vez que los tenemos ya asignados, vamos aquí en resumen, finalizamos y se crea. Ahora vamos a crear el servidor virtual. Servidor balanceado, aplicamos sobre esta red y aquí indicamos una dirección IP que tengamos disponible. Seleccionamos el grupo de servidores que queremos balancear y los servicios que queremos.
Aceptamos y ya tenemos el servidor balanceado. Simplemente accediendo a esta dirección IP vía HTTP estaríamos accediendo a uno de los servidores del grupo que hemos creado previamente.